Buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio con nuestro webinar del día de hoy. Mi nombre es Alfredo Silva. A nombre de Yancia Psicoanálisis les damos la bienvenida. Como primer momento le voy a pedir a mi compañero Carlos Rojas que nos lea de lectura a la semblanza del trabajo del webinar que vamos a presenciar el día de hoy. Por favor, Carlos. Gracias. Buen día a todos. Les voy a compartir unos pequeños párrafos que Carmen nos comparte, un poco para dar algún contexto respecto a lo que se va a construir. El Estado tiene una deuda histórica con las mujeres. La violencia hacia las mujeres y las diversidades sexogenéricas por su condición de tal, una violencia que no estamos autorizados a decir que ha venido recrudeciéndose, pero sí ha tomado matices que responden al momento histórico de cada vivencia. La forma en cómo se ha pensado, abordado e intervenido frente a la violencia de género ha venido modificándose a través de múltiples esfuerzos, mas ello no implica que esa violencia deje de operar. Los discursos de odio que se normalizan y se coluden en el discurso que no solo habita a las mujeres, sino también los operadores del sistema que han venido administrando la justicia, profesionales de la salud, el analista, discursos que se sostienen por un ejercicio del poder, que producen y regulan saberes, saberes que ostentan la absoluta verdad y que osan, además, reconstruir aquello innombrable de la violencia de género. Las intervenciones institucionales tienen impactos preventivos, reparadores, restitutivos, y ello se inserta además como una forma, una vía de reconstrucción del tejido social, de forma que es una de las grandes apuestas de quienes laboran en las instituciones. La apuesta al lazo, a restaurar algo del tejido social, el cual es indispensable para que una narrativa individual se inserte. El acceso a la justicia, un derecho bisagra que consagra múltiples derechos humanos y posibilidades, resultado de una lucha de múltiples voces, caminos y realidades sociales, históricas e individuales. Entonces, ¿qué escucha analítica posible se abre ahí? Una escucha que permite desde nuestro edificio teórico y clínico acercarnos al dolor de la persona, a escuchar algo sobre su posición frente a esa violencia, sobre su performar en el sistema de justicia. Escuchar aquellos otros discursos del saber, el jurídico, el pericial, el médico, que cruzan el dolor y la vivencia de las mujeres sobrevivientes de violencia de género. Una escucha ética que nos posibilite intervenciones que aprueben a echar a andar todo aquello que psíquicamente se detuvo, se desorganizó, se convocó, a que el dolor sea sostenible, se viva diferente, a que se tejan narrativas. La violencia de género no exigirá un trabajo clínico, donde podamos ser testigos de sus estragos, de acompañar y extender los límites del consultorio, de escuchar más allá de las coordenadas ortodoxas, de no responder desde el dogma. Nos lleva a abrir el engranaje analítico y pensar cómo vamos a sortear los avatares de la lógica, voraces del capital, para hacer de todo acto un acto ético. Ser testigo, acompañante, pero también aguardar la emergencia del acto analítico. Si algo posibilita el psicoanálisis es la apertura de diversos horizontes interpretativos, la historia de esa violencia, y que una atravesó siempre será la misma, pero la vivencia y el dolor nunca volverán a ser igual. Entonces, con esto arrancamos nuestro webinar del día de hoy, violencia de género y acceso a la justicia, reflexiones éticas desde una escucha psicoanalítica. A la psicóloga María del Carmen Salgado González. Es licenciada en psicología por la Universidad de Guanajuato, concluyó los estudios formales en psicoanálisis en Casa Triep, formación que se extiende al estudio de seminarios, cursos y espacios de interlocución
con otros formados y psicoanalistas, formándose además mediante diplomados, cursos, foros y demás, en temas de violencia de género, victimología forense, perspectiva de género, derechos humanos, diversidad sexual, acceso a la justicia, manejo de urgencias psiquiátricas, primeros auxilios psicológicos, entre otros. Cuenta con experiencia en clínica psicoanalítica en consulta privada, experiencia clínica privada y en instituciones, en el abordaje psicológico de violencias, principalmente de la violencia de género y de la salud mental. Ha realizado acompañamiento psicológico, intervenciones en crisis y atención psicológica con personas que han atravesado o atraviesan situaciones de violencia social, discriminación, vulneración de derechos y violencia de género. Dicho esto, le cedo la palabra a María del Carmen Salgado González. Bienvenida y es un gusto tenerte por acá con nosotros. Hola Carlos, hola Alfredo, muchas gracias por la invitación y vamos como iniciando. Quiero realizar un par de precisiones iniciales que resultan como importantes que vayamos teniendo en mente, considerando que es como un webinar de acceso como abierto al público. Una de estas precisiones, bueno, si bien resulta importante y primordial que vayamos haciendo una revisión o que en algún momento se realice una revisión teórica freudiana y de otras aportaciones de otros y otros analistas respecto a la violencia, el género y cómo se hilan estos dos conceptos para poder tener como esa postura, la intención del webinar no es la de comenzar a pensar qué pasa con estas personas que están ejerciendo la violencia, ¿no? La intención del día de hoy, y que por eso es el tema como violencia y acceso a la justicia, es pensar en estas personas, principalmente mujeres, y principalmente mujeres de violencias de género extremas, que podamos ir pensando cómo es el acompañamiento desde nuestra postura como analistas, desde nuestro edificio teórico, cómo vamos haciendo las intervenciones, y para ello resulta pues primordial que vayamos teniendo algunos elementos como aterrizados. Ah, bueno, vamos a ir como aterrizando algunos elementos que estos están más connotados en el terreno social. ¿No? Vamos a irnos a desmarcarnos un poco en este momento del terreno del dispositivo analítico y vámonos más al terreno de lo psicosocial. Para poder proyectar y problematizar algunos de estos elementos, vamos a acotar entonces algunos como el de violencia de género, acceso a la justicia y el proceso institucional que eso implica, para poder tener ese terreno sobre el cual estas mujeres, estas personas víctimas, y ahorita vamos también a connotar el término de víctimas de violencia, están atravesando, en el cual aparece el analista, ¿no? No al revés, ¿no? No desde el psicoanálisis cómo llegan estas violencias, no, sino nosotros cómo vamos y nos incluimos allí en ese proceso. En diversos protocolos, en diversos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, vamos a poder como conjuntar de forma global y generalizar que el género va a ser el conjunto de cualidades económicas, sociales, históricas, políticas, que tienen una mirada sexogenérica binaria, ¿no? Todavía tenemos un sistema para pensar el género de una forma binaria en función del sexo-género, y todavía la concepción de sexo recae sobre la mirada binaria de los sexos, ¿no? Hombre-mujer en función de las atribuciones genéticas y biológicas, que todavía es una mirada conservadora, que todavía es una mirada que coarta muchas otras realidades y otros cuerpos psíquicos, pero que es como otro tema aparte, ¿no? Sin embargo, es importante pensar toda la problematización que se da entonces en torno al género, porque si todavía es esta lectura de lo social, nos habla todavía de un discurso social operante, ¿no? Nos habla todavía de una realidad social operante y que está todo el tiempo poniéndose en juego, y que es importante tenerla presente y poderla escuchar para cuando estas mujeres, estas personas víctimas de violencia nos llegan. O sea, desde dónde vienen cruzando estos otros discursos sociales con los que llegan y comienzan a reconstruir aquello que no está nombrado en la violencia, aquello que es innombrable, una vez que aparecen los estragos de la violencia. Regreso al género. Desde la sociología también vamos a pensar el género, que es considerado como todos los procesos de simbolización que se dan entre los sexos, hombre-mujer. Así el género implica una relación entre los sujetos que es simbólica, engloba creencias, ideologías, prácticas, roles, e incluso va a moldear muchos elementos de la forma de expresión de las personas.
Pasamos ahora a pensar el concepto de violencia de género y lo voy a aterrizar como súper concreto, no lo vamos a problematizar tanto. En función a, me voy a remitir principalmente a la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, porque de todas las concepciones legales, jurídicas en torno a la violencia de género es aquella que es un poco más amplia y que engloba diferentes matices que son muy importantes que tengamos en cuenta. Y se va a considerar como cualquier acción o omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Constituye una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales. Limita total o parcialmente a la mujer al reconocimiento y ejercicio de derechos y libertades. Fíjense cómo incluso estas definiciones basadas en su género, ¿no? Entonces empezamos a encontrar estos matices muy importantes porque estamos partiendo de que nuestros operadores del sistema tienen acceso a estos marcos conceptuales básicos en torno a los cuales van a empezar a marcar todo su actuar. El acceso a la justicia es una cosa como preciosa, porque el acceso a la justicia, el derecho al acceso a la justicia es un derecho bisagra, que nos va a consagrar múltiples derechos, luchas. ¿A qué se refiere que es un derecho bisagra? Lo que es una bisagra, ¿no? Articula. Va a articular múltiples derechos, porque el acceso a la justicia no solamente es garantizar que las personas tengan un recurso bajo el cual accedan como de forma posible, ¿no? A los procesos judiciales o a los procesos de cumplimentar la ley a través de las instituciones del Estado, sino que además el acceso a la justicia tiene que ver con que ese acceso sea eficiente y sea de acorde a los derechos y libertades que hayan sido violados en la persona. Y entonces aquí hay un marco como de análisis súper amplio porque es el caso por caso, entonces. O sea, es la posibilidad de la interpretación del acceso a la justicia en función de los derechos que fueron violentados en cada caso por caso, ¿no? Y entonces puede haber una situación de violencia sexual, un ataque de violencia sexual, donde quizás la persona deja de trabajar por miedo a salir y entonces se ve menguado su derecho al trabajo, por ejemplo, ¿no? Y entonces el Estado tiene que buscar formas restitutivas, formas en las cuales ese derecho se le vuelva a garantizar. Entonces, no es que la agresión sexual haya violentado directamente ese derecho, por ejemplo, de acceso al trabajo, del acceso a la escuela, porque por miedo no pueden salir a la calle, ¿no? Sino porque además es una consecuencia, ¿no? Hay un rodeo en esa consecuencia y es allí donde tenemos que hacer la interpretación del caso por caso del acceso a la justicia, ¿no? Entonces, el Estado tiene que buscar estas medidas restaurativas de todo aquello que se desborda. Entonces, quiero que vayamos viendo cómo esto nada tiene que ver con psicoanálisis, ¿no? Pero cuando hablamos de justicia restaurativa, de estos elementos restaurativos, estamos tratando de apostar a todo aquello que se desbordó y que no fue directamente el daño directo, por así decirlo, ¿no? Que no fue el daño de la violencia directa. Y mi intención como de comenzar a lanzar como estos pequeños elementos para que los vayamos pensando y problematizando y que vayamos como generando esta reflexión ética, es porque un poco lo vamos a ir llevando como hacia el trauma, que es una de las, no siempre y no todas las veces, pero es uno de los efectos muchas veces de la violencia extrema. Entonces, el acceso a la justicia va a tener diferentes elementos que lo van a estar como armando o sosteniendo. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, la violación a derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y lo que tenemos que garantizar, o lo que los operadores del sistema tienen que garantizar en todo momento es hacer una intervención integral y transversal, ¿no? Tomando en cuenta las características particulares de cada persona, si es una persona indígena, si tiene una discapacidad, si es una diversidad sexogenérica, y comenzar a aterrizar todos los elementos que se requieran para el acceso a la justicia. El acceso a la justicia no solamente abarca estos elementos como, por ejemplo, si llega una persona indígena a hacer una denuncia por violación, tiene que haber un traductor, ¿no? O sea, el sistema tiene que garantizar un traductor y no se pueden iniciar diligencias hasta que no haya un traductor o un intérprete por lo menos. Entonces, esto es restaurativo, esto es acceso a la justicia, ¿no? Tienen que ser lugares con posibilidad de acceso. O sea, son elementos que de pronto no tenemos en cuenta que tienen que ver con el acceso a la justicia, pero que están todo el tiempo ahí operando.
Con el acceso a la justicia también tienen que ver, por ejemplo, aquellas medidas que tienen que ver en materia de derechos de salud, ¿no? Es decir, en el proceso de una persona al acceso a la justicia, si se ve dañada de forma indirecta algún elemento de su salud y requiere alguna valoración médica, la atención médica de esta persona es prioritaria. En cualquier sector público, en cualquier hospital, en cualquier CAISAS, en cualquier lugar es prioritaria, ¿no? Están obligados por norma y por ley. Entonces, todos estos elementos están todo el tiempo ahí jugándose y es importante que los tengamos presentes. ¿Sale? Ahora, vamos a entender como víctima a las personas que individualmente o de forma como colectiva, en conjunto, hayan sufrido daños que pueden ser desde lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, una pérdida financiera, algún menoscabo que sea sustancial a sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que estén violando la legislación legal penal actual en el momento, ¿no? Incluido, por ejemplo, también el abuso de poder. Bueno, si partimos de este hecho de que víctima o que la expresión de víctima va a incluir además en su caso a familiares o personas que tengan alguna relación inmediata con la persona que haya recibido la agresión directa, también tenemos esta connotación de otras víctimas, ¿no? Que no fueron quienes recibieron de forma inmediata el impacto del acto o de la omisión. Y entonces por aquí pensemos en los niños y en las niñas víctimas del feminicidio de su madre, ¿no? Entonces son esas otras personas que están alrededor de los hechos. Ahora bien, ¿cuál es el camino social e institucional que recorre una mujer víctima de violencia de género? Y aquí hay muchísimos, muchísimos, porque es desde la mujer que llega al hospital y la atienden y le sugieren que vaya a DIF, ¿no? Es desde la chica en la secundaria, en la prepa, que habla con el psicólogo o la psicóloga y la derivan a SEMAIP o hacia DIF de los hospitales generales, ¿no? Entonces, hay una gama compleja. ¿De qué depende la forma de actuar? La forma de actuar va a depender de diferentes variables, pero la más primordial muchas de las veces es el acceso a la información. Un acceso a la información coartado o no completo sobre lo que implica esto que está viviendo la persona va a delimitar mucho o llega a delimitar mucho la forma de actuar y las derivaciones que se van a hacer. En el caso particular de la violencia feminicida, que es la violencia más extrema de la violencia de género, cualquier instancia, cualquier servidor público, cualquier servidor privado, hablando de escuelas privadas, que tenga noticia de violencias de carácter sexual y de violencias de carácter de tentativas o violencia feminicida, están obligados a notificar a la autoridad competente, ¿no? Y muchas veces la autoridad inmediata competente es no sé cómo lo llamen, pero como estas coordinaciones internas, ¿no? De las escuelas, estos colegios internos, de las instancias, y no está mal, pero es que en ese proceso estamos haciendo que la persona que está viviendo una situación de violencia esté atravesando por situaciones de revictimización constante. Ojo, de revictimización desde una mirada psicosocial y jurídica. Todavía no estamos pensando la victimización o la revictimización desde un terreno psicoanalítico, ¿va? Todavía no hacemos ese paso hacia allá. Entonces, estos elementos de estar cruzando de una instancia a otra hasta llegar a la instancia que se va a hacer cargo de la administración de justicia, en ocasiones resulta bastante agotador y muchas de las veces las personas cuando llegan acá, llegan cansadas emocionalmente, llegan molestas, llegan agresivas por todo lo que han venido atravesando. Entonces, el proceso es, cualquier instancia tiene que notificar a la autoridad competente. ¿Y cuál es la autoridad competente? Las agencias del Ministerio Público. Se hace la notificación y dependiendo de dónde se encuentre la persona y del tipo de violencia que haya vivido, se tiene que hacer un primer acercamiento o una primera forma para integrar esa información a los procesos jurídicos. ¿Cómo es esto? Ok, si la persona está en el hospital porque sufrió una violencia que está poniendo en peligro su vida o que tiene unas lesiones y que es importante que reciba primero atención médica, perdón, el Ministerio Público está obligado a trasladarse al hospital, ¿no? Si es una persona de otro municipio o está en la escuela, parte del acceso a la justicia es, por ejemplo, que el Ministerio Público facilite, ¿no? Facilite el acceso de esta persona, de esta chica, chico, mujer, hombre,
acercarse a las oficinas, valorando como todo el contexto. Una vez que se presenta la persona frente a su declaración o a sus procesos jurídicos, lo que continúa es recabar la entrevista, pero previo a eso tiene que haber un primer profesional de la salud mental que tenga un acercamiento con esta persona, que pueda valorar que hay condiciones emocionales mínimas suficientes para que haga el desahogo de su declaración. Esto que implica que, por ejemplo, que en este momento yo pueda verificar que no hay, y aquí vamos a empezar a nombrar elementos psicológicos que ahorita los vamos a jalar hacia el otro terreno, ¿no? Que no haya, por ejemplo, una desorganización cognitiva, que no haya una desorganización mental que posibilite una narrativa constante, ¿no? Que posibilite una narrativa lo más secuenciada posible para que de esa forma se puedan ir tirando los hilos de investigación necesarios. Se tiene que hacer ese primer acercamiento con las personas víctimas para poder garantizar ese derecho, para poder descartar que requieran alguna intervención médica, psicológica o psiquiátrica de urgencia previo a su declaración. Una vez que se hace la declaración o que se está en el proceso, tiene que haber una asistencia psicológica todo el tiempo para estos delitos graves, ¿no? Delitos de agresión sexual o de violencia feminicida. Tiene que haber un acompañante todo el tiempo allí, ¿no? ¿Cuál es la función de este acompañante de la salud mental? Estar todo el tiempo al pendiente de una no revictimización, de garantizar sus derechos personales en materia de salud y salud mental, y estar todo el tiempo al pendiente si se requiere alguna intervención inmediata. Una vez que concluye esto, dependiendo de la narrativa, se desprende, por ejemplo, la valoración por el médico legista, la valoración por la perita psicóloga, se derivan todas estas necesidades que el Ministerio Público va a identificar para empezar a echar a andar su línea de investigación. Entre ellas, por ejemplo, hacer una revisión en la cual nos podamos hacer una reconstrucción de la escena donde sucedió el evento o la agresión o la violencia. Y entonces tenemos, fíjense, cómo empezamos a tener muchos discursos que la persona que está allí declarando que es la que vivió la agresión o el tipo de violencia de género que haya sido, está escuchando discursos todo el tiempo, ¿no? Está escuchando el discurso de la abogada, está escuchando el discurso quizás de su asesora jurídica o victimal, está escuchando el discurso de la psicóloga que la acompaña, está escuchando el discurso de la médica legista, de la psicóloga perito, está todo el tiempo allí, tejiendo, ¿no? Ahora, la violencia hacia las mujeres y las diversidades sexogenéricas es una violencia que, como decía en la semblanza, ¿no? En la semblanza, perdón, que no estamos autorizados a decir que se ha venido recrudeciendo, pero sí ha tomado matices que responden al momento histórico particular en el cual se acontece ese tipo de violencias, lo cual no minimiza, o sea, con esto no estamos minimizando, al momento de que yo digo que no estamos autorizadas a decir que se ha recrudecido, no estoy minimizando que la violencia de género, sobre todo la violencia feminicida, haya tomado una fuerza voraz, ¿no? Bastante fuerte los últimos años. Lo que estoy haciendo es visibilizar que siempre ha sucedido, ¿no? Tenemos la quema de brujas, tenemos caso campo algodonero, tenemos incluso esas otras violencias que son muy sutiles, como el discurso que es muy constante que podamos escuchar de que durante mucho tiempo las mujeres no teníamos acceso al trabajo, no teníamos estos derechos. No, es que lo que se está invisibilizando es a la mujer trabajadora que por su condición de clase y de muchos otros elementos tenía que hacerlo, pero está un poco invisibilizado durante la historia. Entonces, no estamos autorizados a decir que se ha recrudecido. Estamos obligados, todo el tiempo estamos obligados y obligadas a evidenciar que ha existido todo el tiempo y que siempre ha sido de una forma bastante cruda. Ok, vamos a pensar, por ejemplo, en cómo las vulneraciones a derechos forman parte de las violencias que vivimos todos los tiempos, todo el tiempo. Y por ejemplo, vamos a pensar ahora que los feminicidios que estamos viviendo ahora ya no solo son esos feminicidios clásicos que durante un tiempo fueron o que estuvieron en pantalla, o que estuvieron en redes, o que estuvieron circulando, ¿no? Que anteriormente eran muy mal nombrados como crímenes pasionales. Ya no solo son estos feminicidios, ¿no? Ya no solo son los feminicidios que nos abrieron los ojos con el caso Campo Algodonero, ¿no? Con los feminicidios de Ciudad Juárez.
Ya no solo son estos, también ahora tenemos los feminicidios en el terreno del crimen organizado, ¿no? Tenemos ahora un recrudecimiento de la trata de personas. Y entonces se comienza a ampliar, ¿no? Por eso digo, la violencia de género toma sus matices particulares en torno a la historicidad en la que se inserta. Y la historicidad tiene que ver pues con vectores políticos, sociales y demás. Entonces, eh, la forma en cómo hemos venido pensando la violencia, abordándola o intervenido en ella, ha venido modificándose por ende a través de de la historia y a través de múltiples esfuerzos. Ello no implica que esa violencia deje de operar. ¿Esto de qué o a qué va? Acá lo que quiero dejar también como muy presente es el hecho de que constantemente tengamos espacios de sensibilización y de capacitación, no implica que allá en los servidores públicos, no solamente los operadores de justicia, ¿no? Salud mental, psicólogos, incluso psicólogos privados, ¿no? Profesionales privados, el hecho de que constantemente incluso oferten psicoterapia con perspectiva de género, psicoterapia con enfoque de derechos humanos, no implica que ya no esté operando, ¿no? Porque tenemos o hay una situación, eh, hay un discurso en el que todos estamos insertos, ¿no? Hay un discurso, hay una construcción en la que todos estamos insertos y por más que estemos en el proceso de deconstrucción, de capacitación y sensibilización, termina atravesando y termina moldeando el mundo psíquico. Y eso es lo que está operando y eso es lo que tenemos que cuidar los analistas, que no esté operando al momento de que nos acercamos a las mujeres víctimas de violencias. No, no puede estar operando. Los discursos de odio que se han venido normalizando y se coluden en estos discursos tan normalizados a través del chiste, del humor o de comentarios que de pronto tienen matices muy violentos, pero no alcanzamos a identificar. Y que son discursos que se sostienen en el ejercicio del poder, que producen y regulan saberes, saberes que incluso llegan a ostentar una absoluta verdad y que osan además reconstruir aquello innombrable de la violencia de género. Esto es brutal, porque entonces tenemos a las víctimas de violencia, de tentativas de feminicidio, por ejemplo, llegando a juzgados. Es más, en julio, finales de julio, principios de agosto, Carmen Sánchez, una víctima de ataque de violencia con ácido, bueno, por ahí del mayo, marzo, se dictó una sentencia que es una sentencia memorable, porque es una de las primeras en Latinoamérica, y si no me equivoco es la primera en México, en la cual hay una sentencia por la Corte Nacional para los delitos de tentativa de feminicidio con ataques ácidos, con ataques químicos, ¿no? Su expareja la agredió lanzándole ácido en el rostro y ha pasado durante años por cirugías, por reconstructivas y de salud y durante todo ese periodo con intentos de acceso a la justicia. Bueno, a principios mediados del año, del primer semestre del año, perdón, se dicta sentencia como por ahí de 46 años y fracción de prisión. Julio-agosto hay una apelación por parte de la defensa del agresor, de la expareja, donde solicitan una revisión, una revocación de esta sentencia. Y entonces, esta semana se llevó a cabo la primera parte de la audiencia y se pospuso para esa siguiente semana. El punto es que durante todo este proceso de acceso a la justicia, después de la sentencia, Carmen sale y con todos los grupos feministas y familiares que la apoyaban en el proceso, festeja fuera de tribunales. Y ese es el argumento jurídico que se está utilizando por parte de la defensa para decir, si fuera una víctima que tuviera un daño emocional y psicológico, no hubiera festejado, no estaría tan feliz. Y ese es uno de los elementos que están constituidos en la apelación de la defensa. Es como importantísimo. Frente a eso, Carmen tuitea un elemento que me parece primordial, ¿no? Dice, yo tengo las marcas del crimen en mi cuerpo. Allí. O sea, aquí hay dos elementos que son brutales, ¿no? O sea, aquellas cosas que la mirada de las personas que trabajan acá, de lo que es ser una buena víctima, de lo que se esperaría como efectos o daños emocionales, están siendo juzgados. Y entonces nosotros como analistas, cuando tenemos el acercamiento con estas mujeres, ¿desde dónde estamos escuchando? ¿No? Estamos escuchando esta dificultad para organizar una narrativa
desde pensarlo como un cuestionamiento hacia la veracidad del hecho, lo estamos pensando como un efecto de estrés postrauma o lo estamos pensando en el terreno de la pulsión de muerte. O sea, ¿desde dónde estamos escuchando? ¿No? Es ahí la apuesta ética, la escucha. Y luego dice ella, ¿no? O sea, las marcas del crimen están en mi cuerpo. Evidentemente en una idea o en una intención de decir, pues las quemaduras están en el cuerpo, pero es que también en la violencia que implica un efecto traumático también está en el cuerpo, todo el tiempo, ¿no? Ahora, la forma en cómo se ha pensado, todos estos elementos de violencia sí viene generando cambios, sí viene generando necesarias modificaciones a la forma en que intervienen y sobre todo intervenimos los profesionales en la salud mental, psicólogos, analistas en el proceso, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente. O sea, a pesar de que haya sentencias emblemáticas, a pesar de que haya sentencias ejemplares, que se hayan agotado protocolos, jurisprudencias, todo en materia de derechos, sigue siendo insuficiente. Y muchas de las veces nos encontramos con víctimas, que son pacientes, que son mujeres a las que nos toca acompañar, que continúan en la búsqueda de justicia. A pesar de todo esto, a pesar de que se hayan materializado y restaurado todos aquellos derechos que jurídicamente han sido leídos como violentados y como violados de alguna forma, ¿no? O sea, a pesar de eso, encontramos con mujeres que insisten en buscar, que insisten en encontrar, a las que todavía no logran incluso decir qué es lo que están buscando, pero van, ¿no? Siguen molestas con el sistema de justicia, siguen molestas con su agresor, siguen molestas con el proceso, a pesar de todo lo ejemplar que hay. Ejemplar, entre comillas, pues, ¿no? Y es ahí donde tenemos que pensar dos elementos, el sociocultural, el psicosocial, que implica que siempre va a haber una falla del Estado. Siempre va a haber una falla del Estado porque toda la sensibilización no es inmediata. O sea, la apuesta de las instituciones es la restauración del lazo social, pero el puntada por puntada, ¿no? O sea, el efecto va a ser a muchos años, ¿no? O sea, la apuesta de la restauración del tejido, de volver a rearmar un tejido social, no es inmediato. O sea, va a llevar mucho tiempo y lo más que podemos hacer o lo más que se puede hacer institucionalmente es restaurar el tejido inmediato social, ¿no? La familia, los amigos, esos primeros lazos sociales a los cuales esa víctima está todo el tiempo operando. Pero también lo que escuchamos allí en la insistencia de estas mujeres que no logran todavía sentir que se reparó algo del daño hecho, es este otro terreno, ¿no? El terreno sin fronteras de la pulsión de muerte. O sea, el terreno en el cual todavía no hay una ligadura, todavía hay elementos que están siendo desbordados. Si bien habitamos un mundo que tiene códigos, que son leyes, un mundo legalizado, hay un código no legal que todos compartimos, ¿no? Y es allí en lo no legal que todos compartimos donde podemos ir comenzando a apostar las primeras escuchas éticas de cómo está operando esto en cada víctima. Ahora, antes de pasar como a los otros elementos, también quiero hacer otra precisión. Dando un paso como súper grande y sin problematizar tanto el terreno de la identidad de género y de los conceptos de género, y con cierto miedo o mejor dicho, asumo como el riesgo a la afirmación que voy a hacer, es que hemos venido construyendo una identidad de género o pensando la identidad de género como como algo que forma parte del lazo social y que de alguna forma es parte de cómo se va construyendo el cuerpo psíquico y el mundo psíquico, ¿no? Y es una afirmación como muy radical a la que estoy como asumiendo, pero tenemos que pensar que desde allí también forma parte del lazo social y de cómo estas mujeres se están relacionando, ¿no? Y entonces, en ese entre la persona y el mundo, en ese espacio, la apuesta es a que algo del cuerpo y algo del mundo psíquico se está construyendo. Nuestro trabajo no va a estar limitado o cercado al terreno de la vida psíquica, ¿no? También alcanza y pisa estos escenarios institucionales y sociales sin dejar que ello dirija el tratamiento o las intervenciones. Entonces, bajo este contexto, ¿qué escucha analítica posible abrimos acá? Primero, ¿no? Me voy a ceñir a la semblanza que leyó Carlos
y de ahí vamos a ir tirando algunos hilos. Una escucha que permita desde nuestro edificio teórico y clínico acercarnos al dolor de las personas, a escuchar algo sobre su posición frente a esa violencia, sobre su performar en el sistema de justicia. La posición subjetiva de cada cual frente a la violencia. Ok, no vamos a hacer el recorrido, a lo mejor es innecesario e indispensable hacer el recorrido en torno a la violencia, ¿no? Pero tiene como demasiado, es demasiado para el tiempo que a lo mejor podamos tener. Y más que frente a la violencia, es la posición subjetiva de cada cual frente a la falta, ¿no? Frente a la roca dura de la castración. O sea, esa postura subjetiva de cada cual es la que arma la estructura y es la que indudablemente va a marcar la postura y la forma de respuesta de cada persona, en este caso particular de cada mujer frente a la violencia, ¿no? Habrá mujeres que inmediatamente hagan alguna actuación, habrá mujeres que inmediatamente identifiquen la violencia, habrá mujeres que no lo hagan, habrá mujeres que queden paralizadas emocionalmente, habrá mujeres que tengan una defensa más activa con el cuerpo, o sea, eso son variantes, ¿no? Y acá quiero hacer una precisión súper importante en la que entiendo que es un webinar público, pero por favor, no perdamos el terreno, no perdamos de vista que estamos ahora sí tocando como terrenos psicoanalíticos, ¿no? Esto se dice, y lo voy a decir, y todo esto lo voy a decir con mucho cuidado y con muchísimo riesgo que voy a asumir a las interpretaciones que se puedan dar. Pero hay que pensar todo el tiempo y no perder de vista que estamos hablando de, pues, de conceptos psicoanalíticos, ¿vale? Escuchar aquellos otros discursos de saber, como el jurídico, el pericial, el médico, que cruzan el dolor y la vivencia de las mujeres sobrevivientes de violencia feminicida. Es que nos llegan al consultorio privado, ¿no? Mujeres que atravesaron por eventos del orden de lo traumático, y ahorita puntuamos eso, reconstruyendo el discurso del aperito, ¿no? Es que la psicóloga dice que tengo estrés postrauma, es que la psicóloga me ha venido diciendo que hay esto, ¿no? Es que la médica legista me dice que hay esta lesión en mi cuerpo, pero yo no recuerdo haberla sufrido, ¿no? Es que los periciales a los que yo tuve acceso me dicen que sucedió esto, pero en mi recuerdo hay una laguna mental, no hay un recuerdo allí. Y cuando ellos me dicen que pasó esto y que tengo que lograr recordar si sí fue así o hay variaciones, llegan como con este conflicto. Entonces tenemos que escuchar que vienen atravesadas por muchísimos discursos, ¿no? Con la intención de sí darles cabida, pero que eso no opere. O sea, los escuchamos, pero no permitimos que operen dentro del dispositivo. Eso cuando llegan a consulta. Pero cuando estamos hablando de efectos traumáticos, del orden de lo traumático no sexual freudiano, ¿no? O sea, el trauma sexual freudiano es un trauma que se desliza por los juegos del lenguaje, que metaforiza, que simboliza, que tiene una representación, ¿no? Del orden de lo inconsciente reprimido, que hace síntoma. En el evento traumático no tenemos representación, no tenemos síntoma, ¿no? Es pulsión de muerte. Que nos puede convocar algo del más allá de aquella desmezcla de las pulsiones, claro, pero tenemos que estar muy atentos y poder tener una escucha muy presente de si esto que está operando es directamente un evento traumático o lo que yo estoy escuchando tiene que ver con desligaduras de una desmezcla. Hay diferencias, porque si es una desmezcla y son deshilachamientos de esta desmezcla, lo que tiene que ver, lo que estamos escuchando es el trauma devorando lo que sí se simbolizó, la pulsión de muerte desarmando lo que ya estaba representado. En el trauma no funciona así, en el trauma no hubo ni siquiera una representación, es el boquete, es el hueco, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas tan finas, que cuando nos toca acompañar a las mujeres en sus declaraciones y que no logren reconstruir, que están con un discurso tan desorganizado y tan cortado, y que se les confronta si esto es verídico o no, o que si emocionalmente necesitan un tiempo, y nosotros lo que estamos escuchando son efectos traumáticos a veces, ¿no? Y ahí está la revictimización, ¿va? No en la repetición, sino en la insistencia de organizar aquello que no es nombrable todavía, que no tiene narrativa. Y que el trabajo del análisis, ¿cuál va a ser? Construir una narrativa, si es posible, porque muchas veces no es posible construir una narrativa.
Recuerdo mucho, cuando pienso en esto, recuerdo mucho el caso de la paciente de Jacques Lacan, ¿no? La de la Gestapo y la de la caricia suave, que decía en una sesión con Lacan, eh, que en una sesión con Lacan, ella mientras hablaba de que creo que por ahí de las 5 o 6 de la mañana pasaba la Gestapo para llevarse a judíos a los campos de concentración, y que ahora de pronto en ciertos momentos ella se levantaba como con el terror renovado. Ya Lacan lo que hace es levantarse y acariciarle el rostro, ¿no? O sea, Gestapo, la traducción al francés era caricia suave. Entonces, en una entrevista posterior, esta paciente de Lacan lo que decía es, o lo que sí, lo que decía es como, es que eso no cambió el dolor, o sea, no dejó, mejor dicho, eso no hizo que dejara de doler, solo cambió el dolor. Eso es a lo que apostamos muchas veces cuando ya nos quedamos en el terreno de lo no representable, de lo no nombrable, de aquello que no logramos que se construyera la narrativa. Una escucha ética que nos posibilite intervenciones que apuesten a echar a andar todo aquello que psíquicamente se detuvo, se desorganizó, se convocó, a que el dolor sea sostenible, se viva diferente, a que se teja en narrativas. Cuando, cuando yo hacía hace tiempo el recorrido como del estudio del trauma en psicoanálisis, principalmente freudiano, que va desde lo que es la etiología traumática de las neurosis hasta los textos entre guerras de neurosis de guerra y más allá del principio de placer de Freud, tuve acceso o pude escuchar o pude acercarme un poco a pensar cómo estaban pensando los médicos el trauma físico. Y es bien interesante, porque eso es como solamente una apuesta a pensar que aquello del trauma desorganiza el cuerpo psíquico que termina tocando la carne, ¿no? Los médicos nos dicen que cuando hay un trauma físico, una lesión física que pone en peligro la vida por una fuerza que desorganiza algo del cuerpo, una lesión, un disparo, una herida, ¿no? Una amputación, o sea, heridas graves, trauma en materia de médico, se echan a andar mecanismos biológicos que de primera instancia garantizan la supervivencia, ¿no? Echan a andar ese mecanismos que minimizan el dolor. Y posterior a eso, el cuerpo entra en shock y se pone en peligro. O sea, es un mecanismo que su primer paso es poner a salvo y después poner en peligro. Súper interesante, porque yo pensaba y decía, pues es que es muchas veces lo que escuchamos en trauma psíquico, ¿no? En el evento traumático, en el trauma no sexual, ¿no? Una reacción inmediata en la que no hay dolor psíquico, pero después una dificultad para sostener ese dolor todo el tiempo, ¿no? Echar a andar a todo aquello que psíquicamente se detuvo, se desorganizó, se convocó. Cuando digo se convocó, es esta cosa de cuántas veces el evento traumático comienza a devorar todo aquello que sí está simbolizado, ¿no? O cuántas veces el evento no es por sí mismo traumático, evidentemente, ¿no? El trauma deviene hasta que vemos los efectos psíquicos, ¿no? ¿Cuántas veces no generó un evento traumático, ¿no? Simplemente esta violencia que vivió la persona fue suficiente para convocar aquellos elementos que sí son ahora del orden del inconsciente reprimido, pero que son o que tienen una potencia suficiente para desorganizar, ¿no? O sea, también tenemos ese otro terreno que no necesariamente es el del trauma, aquello que se convoca, ¿no? O sea, estamos hablando de esta violencia psíquica, o sea, el elemento psíquico ya del evento, del suceso, que puede dejar al descubierto, perdón, a carne viva los efectos de la violencia, pero que también puede convocar este más allá. Nuestro trabajo es echar a andar todo aquello que psíquicamente se detuvo, a que el dolor sea sostenible y se viva diferente, a que se tejan estas narrativas. La violencia de género nos va a exigir un trabajo clínico donde podamos ser testigos de sus estragos, de acompañar y extender los límites del consultorio y de escuchar más allá de las coordenadas ortodoxas, a no responder desde el dogma. La clínica con lo traumático, particularmente con lo traumático, no exclusivamente con ello, evidentemente, implica estas modificaciones a las técnicas desde el dogma y desde la ortodoxia, ¿no?
Tenemos que estar en una disposición completa y constante de que estas personas podamos atenderlas en cualquier momento y hacer variaciones que muchas veces la ortodoxia no nos permite, ¿no? Variaciones como hacer una intervención clínica durante el acompañamiento a la mejora de la persona a una audiencia, ¿no? Esto cuando se trata de un paciente. Cuando se trata de mi funcionar como analista, no como analista del consultorio, de una consulta, de un paciente, de un analizante, sino como analista, pero en función de acompañar, o mejor dicho, como persona o profesional acompañando a estas mujeres, a estas víctimas en procesos jurídicos, en el hospital, en su vida diaria, casi casi como un acompañamiento terapéutico, también opera ahí, ¿no? También tenemos que estar sabiendo que somos testigos de aquello que no se nombra, que somos testigos de aquello que está sucediendo todo el tiempo, insistiendo en hacerse presente. Y en ese terreno quizás no podemos hacer un acto analítico, quizás no es pertinente, ¿no? Sin embargo, el trauma nos obliga, ¿no? Lo traumático en las violencias feminicidas nos obliga a comenzar a pensar de qué forma tenemos que abrir el dispositivo analítico para hacerle frente a todos estos avatares a los que nos estamos encontrando y que no deje de ser ético, ¿no? Una falla o una modificación a la técnica no es una falta ética, pero una falta ética sí va a implicar necesariamente una falla técnica. Nos lleva a abrir el engranaje analítico para poder ir sorteando y ver qué adaptaciones tenemos que hacer, que incluso si tenemos que hacer intervenciones en el momento en el que mi paciente está acudiendo a un proceso, llega a consulta, la estoy atendiendo, le estoy atendiendo y resulta que va a un proceso y se siente más cómoda de que yo la acompañe. Ok, o sea, tenemos que estar allí, ¿no? Dispuestas y dispuestos todo el tiempo a hacer esos pasos fuera del consultorio. Y entonces voy y le acompaño a los espacios a los que tiene que hacer frente y en los cuales necesita de este proceso, esta extensión del proceso de tratamiento, y le acompaño allá, tengo que estar incluso dispuesta a pelearme con los otros, ¿no? Hacer estas intervenciones que luego nos toca hacer mucho con los niños, niñas y adolescentes en la clínica analítica con las escuelas, ¿no? O sea, estarnos bronqueando con las escuelas, estarnos bronqueando con los papás, a lo mejor también acá nos toca estarnos bronqueando con los sistemas, ¿no? Con las instancias, estar haciendo sugerencias, estar mediando, ¿no? Entonces, en realidad, es que ni siquiera son modificaciones, estas formas en las que tenemos que pensar el dispositivo analítico ya están, ¿no? O sea, tenemos el claro ejemplo de la clínica con niños y adolescentes, tenemos el claro ejemplo de la clínica con la psicosis y las perversiones, ¿no? O sea, todos estos ejemplos, todas estas clínicas que ya existen nos dan muchísima luz a todo lo que se pone en juego cuando tenemos que hacer este tipo de intervenciones. Cuando yo me acercaba al terreno del estudio del trauma o de lo traumático, yo partía de estos autores contemporáneos, lo cual es como casi una redundancia porque el psicoanálisis siempre es contemporáneo, ¿no? Me acercaba a estos autores contemporáneos que apuestan como a de qué forma se hace una intervención clínica desde los eventos traumáticos. Y yo estaba como allí súper atorada, súper atorada. Entonces decidí como calmarme porque no lograba entender, ¿no? No lograba como organizar de qué forma. Entonces me remonto a hacer como todo el recorrido freudiano y en algunos otros autores y de pronto digo, es que esto ya está acá. O sea, esto que estos autores me están proponiendo para la clínica con lo traumático, ya está acá. Solamente es seguir abriendo, ¿no? Por eso es importante no responder desde el dogma, no tener esta postura ortodoxa, porque de lo contrario, quizás la ética no está operando. El analista debe encargarse de leer las coordenadas de su época, ¿no? ¿Esto qué implica? De poder escuchar el terreno social, cultural, histórico, político y evidentemente no permitir que eso opere, ¿no? Una podrá tener las militancias que quiera, pero eso no puede operar dentro del análisis. Opera si la paciente lo trae, y lo trae ella, lo trae él. Allí opera, pero no desde acá, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que aquello que a los ojos de los otros y otras que están acompañando este proceso con estas víctimas o en las que están participando, pudieran dar cuenta de que a lo mejor algunas de nuestras actuaciones no son éticamente profesionales, ¿no? ¿Cómo es esto?
Quienes atendemos niños, adolescentes, sabemos que muchas veces nuestra práctica clínica nos lleva a hacer intervenciones en las cuales no la pensamos y sabemos que nos estamos jugando muchísimo y que el riesgo es altísimo, ¿no? Para las intervenciones clínicas que hacemos. Sabemos que estamos jugando y arriesgando mucho cuando tomamos decisiones, cuando los adolescentes a las 11 de la noche nos avisan que se van a escapar de su casa para irse a fiesta, ¿no? Cuando el adolescente te confiesa que está pasando algo y que sus familiares no saben, ¿no? Y que a lo mejor a ojos de un código de ética de los psicólogos, que a unos códigos de ética de otras instancias, que a los códigos morales o los códigos de ética sociales que no dejan de ser morales, está mal, ¿no? Y que implica una mala praxis. Pero es que la ética psicoanalítica cruza por otras coordenadas, ¿no? Es la ética del deseo. Es una ética que nada tiene que ver con estos esquemas morales. Y entonces tenemos que estar dispuestas y dispuestos a escuchar esas coordenadas porque es con lo que vamos a topar, ¿no? Porque son los discursos que trae la paciente y que no vamos a permitir que operen, pero que tampoco podemos ignorar, porque desde ahí está reconstruyendo lo que no es nombrable en la violencia, porque es necesario que se nombre, porque hay una insistencia en las pesadillas, en los sueños, en los síntomas físicos, ¿no? O sea, no da tregua, todo el tiempo está allí presente. Cuando leía a François Daboin sobre el texto de Historia y Trauma, la locura de las guerras, hace una viñeta clínica preciosa, pero solo quiero extraer una cosa que decía ella, ¿no? Cómo hay eventos que a pesar de recordar 1000 detalles, no se puede decir nada. No se puede decir nada, aunque parezca que están pegados a la retina. Todo el tiempo se están viendo. Y ya ahí pudiéramos hacer como varias hipótesis. Habría que pensar si es esta convocatoria a las huellas némicas de imagen o si es evento traumático, ¿no? O sea, ya valdría como hacer esos pequeños matices, pero es que esto pasa, porque las víctimas de violencias tan severas como las violencias feminicidas van a llegar y te van a decir que todo el tiempo lo están viendo y que tienen miedo de olvidarlo, pero quieren olvidarlo. Ok, todo el tiempo lo están viendo porque está allí, en un intento de inscriptura constante, ¿no? Quieren olvidarlo porque no deja de ser doloroso. Y doloroso le queda corto, incluso terrorífico, del orden del terror. O sea, recordemos que Freud hace precisiones muy importantes en torno a la angustia, al terror, al miedo. O sea, es del orden del terror. Y además, hay miedo a olvidarlo porque nunca se ha podido decir. O sea, si lo olvido, nunca lo voy a poder decir y va a quedar allí, abierto, ¿no? Y entonces toma un poco de sentido, aunque es importante dirigirnos sin sentido, ¿verdad? Pero toma un poco de sentido poder escuchar a estas víctimas decir estas cosas. Es que todo el tiempo lo estoy viendo, pero no puedo decirlo, no puedo explicarlo y por eso me da miedo olvidarlo. Es como, oh, ok. Pero podemos ir entendiendo cómo se está armando entonces, o cómo no se está armando, mejor dicho. Ok. Alcanzaría a escuchar que la revictimización entonces no está focalizada solamente en volver a hablar de los eventos de violencia, ¿no? Porque estamos muy acostumbradas y acostumbrados a no revictimizar, a no hacer que la persona siga hablando, cuando muchas veces esos intentos de seguir hablando es de reorganizar, ¿no? O sea, la revictimización donde cae, donde cuando yo ya estoy convocando otras cosas que van a desorganizar más. Y eso lo tenemos que estar escuchando, porque entonces, como ya repitió 2, 3 veces lo mismo, los demás tienen miedo de que lo siga repitiendo, como si eso hiciera más daño, cuando en realidad es un intento de hacer menos daño. Tenemos que dar cuenta entonces de cómo está operando ese terreno de lo innombrable, de la violencia, de aquello que a pesar que se repita múltiples veces con detalles minúsculos, con precisiones que se mantienen en el tiempo, como si fuera una memoria casi fotográfica que nos la pueden decir. Eso no implica una revictimización, no implica incluso el hecho de que nos estén repitiendo con esta cosa como tan minúscula, no implica que sea del orden del síntoma, ¿sale? O sea, es que todo esto es como súper importante, que podamos ir escuchando que muchas veces una repetición, porque estamos acostumbrados a la compulsión a la repetición de la muerte, por ejemplo, en función del síntoma. O sea, no siempre es un armaje del síntoma.
No implica un pensamiento intrusivo, como nos dicen luego los psicólogos, o un flashback. Lo que separa la reviviscencia traumática en psicoanálisis del flashback, de los recuerdos vívidos, es justo eso, la posibilidad de que se constituya como recuerdo. Estamos en el terreno de lo no representado todavía. Es un devenir constante en bucle. Tampoco indica o implica necesariamente un esfuerzo de ligadura por ser del orden de lo traumático. Así, la escucha analítica podrá alcanzar a dar cuenta en qué terreno se está hablando para con ello realizar la intervención inmediata más pertinente, la sugerencia necesaria. Saber además que hay imposibles de decir, al cual solo nos aproximamos por rodeos. Apostamos en todo momento a que las asociaciones que nos permitan, apostamos todo el momento en la escucha a que una asociación sea posible. Una vez tirada esa línea sabemos que la llevamos de ganar, ¿no? O sea, armando una asociación posible, damos cuenta de que ahí sí hay ligadura y podemos comenzar, ¿no? A trabajarla, a armarla de nuevo, a tejerla de nuevo. Saber además que este imposible de decir no es necesariamente algo que nos vaya a llevar a mal puerto, ¿no? ¿Esto que implica? Que no tenemos que perder de vista que la pulsión de muerte también es constitutiva de la vida psíquica, que es de ella de donde viene la pulsión de vida, ¿no? Que está también al servicio del análisis mismo. O sea, incluso con aquello que nada tiene que ver del orden de las violencias sociales ni del trauma, todo el tiempo trabajamos con la pulsión de muerte en el dispositivo analítico y no desde la compulsión a la repetición, sino desde el intento de la reelaboración. O sea, solo es posible desarmar ligaduras que no van a llevar a buen puerto, ligaduras que no están siendo funcionales psíquicamente, que están teniendo un gasto económico, de economía libidinal innecesario y que solamente trae más malestar, y tenemos que desarmarlas. Y tenemos que echar a andar la pulsión de muerte, hacer uso de ella para poder construir otras y permitir una reelaboración. Porque la pulsión de muerte entonces es lo que nos permitirá en ocasiones vehiculizar nuevos significantes vía la desligadura, nuevos entramados de cadenas asociativas, nuevos circuitos, y con ello ampliar y reorganizar la vida y el mundo psíquico, y de esa forma también entonces el contacto con el mundo, el encuentro y el reencuentro con el mundo social. Toda repetición arriba la posibilidad de algo nuevo, de una diferencia, ¿no? De construir algo diferente. No toda ligadura implica, no toda ligadura existente, no toda representación existente implica, ¿cómo decirlo? Bueno, reformulo. Si toda repetición arriba la posibilidad de algo nuevo es porque justo en esa insistencia de inscripción, en esa insistencia de hacerse presente, tenemos una y otra vez la posibilidad de tirar hacia otro lado, ¿no? De echarla a andar hacia otro lado. Es una insistencia, incluso una convocatoria a la diferencia. El tema de la reparación del daño también es importante que lo vayamos pensando, y con esto voy a ir como cerrando, porque si no me voy a ir más de largo. También es importante que lo vayamos pensando, ¿no? O sea, el tema de la reparación del daño, ¿qué es? Bueno, en la justicia restaurativa se apuesta a la reparación del daño emocional, entre otras cosas, ¿no? El daño médico, por ejemplo, el acceso a la salud, la reparación social, por ejemplo, las disculpas públicas cuando son violaciones a derechos humanos por parte del Estado. O sea, hay como muchísimos elementos en juego en la reparación del daño. Centrémonos en el daño psicológico, ¿no? En estas evaluaciones periciales que nos encontramos, donde la intención es cristalizar, conceptualizar, operativizar el daño emocional que tiene la persona, ¿no? La secuela emocional que quedó a raíz de las violencias que ha vivido. Y a una forma casi de apuesta ética, yo sé que las colegas peritas saben que el daño es imposible de capturar, ¿no? Saben que esperemos que sepan que el daño es imposible de capturar, que es imposible de no saber que se va a estar modificando, ¿no? Que va a estar en movimiento constante, que no es fijo, nunca va a ser el mismo, que no puede ser capturado en un diagnóstico o en una precisión radical de la afectación y del cómo sanarlo. Sin embargo, hay un mandato jurídico importante del saber científico y del saber legal, de cristalizarlo,
de ponerle nombre al malestar y poder decir algo de aquello que ni siquiera la víctima ha podido decir, ¿no? Entonces, es este saber jurídico, legal, que nos ordena poder operativizar y nombrar aquello que no está nombrado, ¿no? Que nos ordena poder reconstruir algo que la víctima no recuerda, que el paciente no recuerda, que la persona no recuerda y que probablemente nunca va a recordar, ¿no? Que nos obliga a, o que obliga incluso, o sea, que esto es brutal, porque obliga incluso a comprobar que aquello que la persona no recuerda, pero que los periciales están diciendo que probablemente esta es la hipótesis, o sea, el saber jurídico les obliga a comprobar que así fue. Y es como es una problematización súper compleja, porque si las personas están escuchando esto en sus procesos jurídicos, esto es con lo que van a llegar a consulta, ¿no? Es que dicen que pasó esto, dicen que eso es lo que tuvo que haber pasado y lo que se tiene que ir haciendo para que yo esté bien y pueda recordar, ¿no? Y pueda entender qué sucedió y pueda reconstruir la escena completa. Hay que explicar y determinar cómo se sabe o cómo se va a subsanar ese malestar emocional. Los pacientes llegan con ello, llegan con estos discursos, en diferente grado lo adoptan, incluso casi como una verdad propia, ¿no? O sea, y eso también es súper peligroso cuando tenemos personas que todas estas reconstrucciones de estos saberes las adoptan como una verdad propia, ¿no? Porque ese espacio de lo innombrable, una siempre busca sentido, ¿no? En ese espacio de lo que no podemos nombrar, buscamos entender algo. Se busca adoptar aun cuando no se crea que esa es la verdad. Se adopta a modo casi como de un aparato ortopédico que me permita sostener el hueco. Si el psicoanálisis es una práctica ética, entonces, ¿cuál es nuestra función? Si el psicoanálisis es en todo momento una práctica ética de la cual no podemos perder de vista, que no nos regimos por otros discursos jurídicos, que tenemos que escapar de esos jurídicos sociales, éticos, bueno, éticos no, políticos, médicos y demás, entonces, ¿qué implica que sea eso? ¿No? Es la apuesta constante a que la historia de esa violencia que se vivió, saber que va a seguir siendo la misma, pero es la apuesta en constante a que el dolor ya no se siente igual, a la que la vivencia sea otra, a que la narrativa se construya, a que el hueco sea sostenible desde un dolor diferente, desde la vivencia del dolor diferente, ¿no? Es poder abrir todas las líneas de horizontes interpretativos. ¿Eso qué implica? O sea, el psicoanálisis tiende a la apertura, es abrir todo el tiempo, ¿no? No circuitos cerrados, abrir todo el tiempo. Entonces tenemos que aperturar todos los caminos y todos los circuitos posibles para que el dolor y la vivencia del dolor no sean la misma y se pueda caminar con el hueco. Muchas gracias, Carmen. Es un recorrido impresionante el que haces, la claridad, puntualidad con la que transmites conceptos tan complicados, y agradecerte la pasión, y reflejas cómo siempre va a existir a veces una brecha, ¿no? Entre lo teórico, lo práctico, lo social, y en un terreno tan complicado como es la justicia, la violencia. Hoy nos das una clase, una muestra de que los psicoanalistas tienen mucho que hacer en estas áreas y campos. Entonces te agradezco mucho. La charla se fue súper rápido, ojalá tuviéramos más tiempo para poder continuar con ella. Parte de lo que estaba pensando mientras tú hacías este recorrido es la importancia de que exista claridad en los procesos dentro de las instituciones para atender a las víctimas, pero también creo que una chamba importante que podemos hacer, pues todo como sociedad, e incluso sería como la difusión de estos mismos procesos. Eh, yo no sé, yo que soy ajeno un poquito a esta área de la justicia, ahorita me cuestiono si algo me pasara a mí o a alguien de mi familia, pues no sé si tendría yo la claridad de cómo operar, cómo responder, y tal vez estaría a merced de lo que se me presente en ese momento. Entonces, creo que como sociedad, como terapeutas, como analistas, a veces esta parte de hacer difusión de qué debería hacer, ¿no? Si un niño se atraganta con algo, pues todos tenemos más o menos la noción de que hay que empujarle el estómago y hacer algo.
¿Qué pasa si soy víctima de algo relacionado a la violencia de género? No tengo la menor idea de cómo operar. Entonces, de tener claridad en cuanto a estos aspectos. Entonces, yo sé que es complicado y existe un esfuerzo de transmitir las cuestiones como más básicas, pero ¿cuál sería la recomendación, digamos, más sencilla si alguien se ve en una situación que empieza a rayar en una cuestión de violencia de género, Carmen? Bueno, ahí tenemos que pensar como varias cosas. Tenemos que pensar, o sea, de qué calibre o de qué tipo o de qué índole, mejor dicho, es la violencia, ¿no? Si es una violencia que pone en peligro la vida, ¿no? Si es una violencia que pone en peligro la vida psíquica, ¿no? O sea, ¿qué tipo de violencia es la que tenemos enfrente? Si es una violencia en la cual resulta necesario, por ejemplo, que sea la mujer quien tome la decisión de ir a hacer la denuncia, ¿no? Entonces, por eso la escucha ética o el dispositivo analítico desde la postura ética es súper conflictiva. Hay una cuestión que cuando los psicólogos, los terapeutas, los otros que no son de la disciplina psicoanalítica nos escuchan, es como de, ¿cómo puedes hacer esto? O sea, ¿cómo puedes no haber denunciado que esta mujer ha sido violentada sexualmente por su pareja? No, o sea, es que espera, es que en psicoanálisis la ética opera diferente, ¿no? La apuesta es un poco a la mejor a movilizar algo del otro lado, pero tampoco podemos decir que siempre va a ser así, ¿no? Que siempre la apuesta es a movilizar. En ocasiones se tiene que movilizar desde acá, ¿no? Y hay como un gran conflicto, pero es que en realidad no es tan grande. No es tan grande cuando hacemos este recorrido de todas estas modificaciones a lo que pensamos como método y técnica, pero que ya se han venido haciendo en la clínica con la psicosis, en la clínica con los niños, con las niñas, o sea, ahí están. Y de pronto ahí no generan tanta bronca, ¿no? De pronto ahí no genera bronca como a llamar a la escuela y hacer una intervención, ¿no? De ahí de pronto no genera tanta bronca pensar en que el analista haga estas cosas, ¿no? En que el analista se vaya y se bronquee con los papás de un adolescente. Ahí no genera tanta bronca pensarlo, pero sí nos genera bronca pensarlo con un paciente en el cual pensamos que hay a lo mejor una neurosis o algo de ese orden, pero que estamos escuchando estas violencias. Acá sí genera bronca porque es como, entonces, ¿qué hago, no? Pero la misma historicidad del dispositivo, del método analítico, nos da la apertura, ¿no? A hacer como todas las modificaciones. Ahora, una vez pensado que yo como analista sí estoy convocada a hacer una denuncia, a hacer una actuación, tengo que pensar cómo la voy a hacer. Si es una actuación que tengo que informar a los familiares, si tengo que hacer una actuación que tengo que informar a los padres, por ejemplo, en caso de adolescentes, de qué forma los voy a orientar, ¿no? Y desde ahí hacemos nuestra chamba de intervención con ellos, como lo hacemos siempre, y entonces decirles, ¿sabes qué? Si está en riesgo la vida, primero hay que ir a salud médica, ¿no? O sea, lo primero es siempre, siempre, como todo triage psiquiátrico y psicológico, es salvaguardar la vida, ¿no? Entonces, hacemos eso y posterior a eso poderles decir, esto se constituye como un delito, ¿no? Y entonces, las instancias mínimas necesarias, pues son las agencias del Ministerio Público. ¿Va? Ahora, si van directo al hospital, incluso hospitales ya están siendo como más apegados a los protocolos y ya están dando más notificación de forma como más constante. Eso como en la clínica privada, ¿no? Acá sí opera como muy diferente. Pero allá afuera, en nuestro actuar como personas en todo el tiempo, tenemos muchísimo que hacer porque parte desde las violencias que nosotros ejercemos, ¿no? Parten desde las violencias, desde la escucha y desde la escucha moralizante que hacemos de la violencia. Entonces, si yo desde ahí estoy haciendo una escucha moralizante, difícilmente voy a identificar una forma de ayudar al otro, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenemos que estar como reconstruyendo y deconstruyendo nuestros esquemas morales y nuestros esquemas ideológicos. ¿Y de qué otras formas? Difundiendo, como bien dices, Alfredo, o sea, difundiendo. O sea, difundiendo la información, difundiendo infografías. Y si de plano no sabemos qué hacer, 911. Si de plano estamos como, incluso también nosotros, ¿no? En el desborde emocional, 911. Y que nos vayan guiando, ¿no? Y para eso es el acompañamiento terapéutico o el acompañamiento psicológico, mejor dicho. El terapéutico sí tiene como coordenadas diferentes, ¿no? Para eso también es el acompañamiento psicológico, como para ir ayudando a tomar decisiones
dentro del desborde emocional. Porque también es válido que una como persona, como familiar, no sepa de qué forma guiar a una persona en situaciones de violencia, porque también nos trastoca cosas de nosotros mismos, pero además porque también tenemos a lo mejor un desborde emocional. Y ahí es donde se ingresa como el acompañamiento psicológico con toda su potencia, ¿no? Entonces, difusión y sensibilización, pues es que son los elementos más importantes, ¿no? Saber que hay protocolos, saber que hay jurisprudencias que respaldan de una forma fuertísima a las mujeres víctimas de violencia. A lo mejor no es necesario conocerlas, pero saber que existen, ¿no? Saber que están allí, ¿no? Que debe de haber una negativa cero, o sea, no hay forma de que se niegue el servicio en ningún lado a una mujer víctima de violencia, sobre todo de violencias tan severas. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es por todos los frentes, ¿no? La difusión, la sensibilización, el acompañamiento, el consultorio, o sea, es por todos los frentes. Muchas gracias, Carmen. Simplemente agradecer, ¿no? Creo que hay frases, bueno, hay conceptos, no sé, hay construcciones teóricas muy puntuales que a mí, personalmente las disfruté. El recorrido que haces, Carmen, maravilloso. Creo que es un gran trabajo. Agradecerte por venir al espacio, por compartir, ¿no? Por un poco construir algo respecto a la violencia, porque no es un tema sencillo, sobre todo pues, con la situación social del país, ¿no? Creo que es un tema que nos toca a todos y que, como bien lo mencionas, pues a veces uno ni siquiera sabe, ¿no? Qué de esa violencia está ejerciendo y qué de esa violencia le están ejerciendo. Y creo que desde ahí parte una gran problemática por abordarlo, el tema de la violencia, porque creo que es mucho más fácil en la cultura mexicana ignorarlos, ¿no? O simplemente pensar en que así funcionan. Y tal vez habría que empezar, digo, me hacía mucho ruido cuando mencionabas como este tema de la víctima y una buena víctima, ¿no? Y obviamente creo que el ejemplo más evidente que para mí venía era, ¿no? Las marchas, ¿no? Y cómo, por qué tienen que hacer esto, por qué tienen que reaccionar de esta forma, ¿no? ¿No? Y cualquier persona, ¿no? No solamente hombres, sino cualquier persona, mujeres, hombres, cualquier tipo de persona, parecería que eso no es lo mejor, ¿no? Que tendría que ser diferentes formas y uno diría, pues es que tal vez ya no las hay, ¿no? Tal vez más bien habríamos de pensar en qué hizo que eso se termine construyendo así, ¿no? Y creo que en el recorrido lo plantas muy bien. Me gustó mucho. Nuevamente, gracias por venir, gracias a las personas que han estado por acá. Y creo que nos llevamos todos una tarea importante de pensar, sí, de pensar y dar cuenta cómo estamos viviendo la violencia y cómo también estamos llevando a cabo esa violencia. Sí, y para finalizar, solo quisiera como parafrasear a Alejandro Cerda en un seminario que nos dio durante la formación, en la que él decía que el dolor nos va a acompañar en la vida, ¿no? Pero que el masoquismo, afortunadamente, o que la función del masoquismo es que afortunadamente nos va a acompañar a poder no quedarnos en la experiencia del dolor, sino poder transformarlo en algo más, ¿no? Que el masoquismo originario ha hecho de activar las zonas erógenas justamente para poder permitir que el aparato psíquico empiece a ya no quedarse meramente como cuerpo-carne, sino como un cuerpo provisto de zonas erógenas que permitan la traducción del dolor en otras cosas. Ese dolor que se vive y cómo se va traduciendo en la vida anímica. Lo que Freud descubre, en el dolor es un intento de una posible cura, para poder transformar eso que se siente en algo más, ¿no? Un intento de cura, no necesariamente una cura a través del placer, sino una cura a través del dolor para echar a andar el deseo. Y agradezco mucho a Carlos y Alfredo por la invitación a que podamos como abrir esos espacios para problematizar como los pasos del psicoanálisis, que nunca deja de ser contemporáneo, de pensar la clínica analítica en todos los escenarios, pues donde se inserte una persona con un malestar y un sujeto hablante.
Muchas gracias.